Bienvenidos una vez más a mi canal, vuestro Rinku Superíndice 3N favorito para descubrir, analizar y fangilear sobre las mejores series. Hoy prepárense porque vamos a subir la temperatura con un tema que su copyright que os encanta, los besos turcos. Esos besos que derriten el alma, que te dejan suspirando frente a la pantalla y que son la guinda del pastel en nuestras series turcas favoritas. En este vídeo nos vamos a sumergir en el arte del beso turco, explorando esas escenas IQ superíndice 3-nicas que nos han robado el corazón superíndice 3N y analizando Q copyright hace que estos momentos sean tan especiales y adictivos. Vamos a hablar de la química entre los actores, la música que acompaña más o menos a esos instantes mágicos, la tensión superíndice 3N acumulada que finalmente explota en un torbellino de pasión superíndice 3N y por supuesto, de ese toque de inocencia y vulnerabilidad que a menudo caracteriza a las producciones turcas. Asu que si eres de los que suspiran con cada mirada intensa y se emocionan con cada roce de labios, este es tu vídeo. Pero antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos sobre series, películas y todo lo que nos apasiona del mundo del entretenimiento. Y ahora vamos a hablar de besos. De besos turcos. Para empezar, quiero aclarar algo importante. En las series turcas, los besos no son solo besos. Son mucho más que eso. Son la culminación superíndice 3N de una historia de amor que se ha ido construyendo poco a poco, a través copyright S de miradas furtivas, encuentros accidentales, conversaciones profundas y por supuesto, una buena dosis de drama y obstáculos. Por eso cuando finalmente llega el beso, es un momento de gran impacto emocional, tanto para los personajes como para nosotros, los espectadores. Una de las cosas que me gusta de los besos turcos es que suelen ser muy cuidados y delicados. No son besos salvajes y desenfrenados, sino bien besos que transmiten ternura, amor y una conexión superíndice 3N profunda entre dos almas. Son besos que se toman su tiempo, que exploran cada rinku superíndice 3N de la boca del otro y que te hacen sentir mariposas en el estu superíndice 3 mago. Recordú es el primer beso de Erken Zikway entre Kan y Sanem. ¡Ay por Dios! La tensión superíndice 3N sexual entre ellos era palpable desde el primer capítulo, pero el beso tardó superíndice 3 en llegar, lo que hizo que el momento fuera aún especial. Y cuando finalmente se besaron, fue como si el tiempo se detuviera. La música, la atmu superíndice 3 esfera, la expresión superíndice 3N en sus rostros, todo contribuyó superíndice 3 a crear una escena inolvidable. Y no solo fue el beso en sino todo lo que vino después copyright S. La confusión superíndice 3N, la negación superíndice 3N, la reconciliación superíndice 3N. Un verdadero drama turco en estado puro. Un beso robado en medio de la noche, bajo la luz de la luna, con el sonido de las olas rompiendo en la playa de fondo. Kan con su aroma a tierra y aventura y Sanem con su inocencia y frescura, unidos en un instante que cambiará sus vidas para siempre. La Mara enfocando sus rostros, la música elevándose en intensidad, y nosotros, los espectadores, conteniendo el aliento, esperando el momento crucial. Y cuando sus labios finalmente se unieron, fue como si el universo entero se alineara. Un beso suave, túmido, pero cargado de una pasión superíndice 3N incontrolable. Un beso que hablaba de sentimientos reprimidos, de deseos ocultos, de una conexión superíndice 3N que trascendió a las palabras. Un beso que nos hizo creer en el amor verdadero. Otro beso que se me viene a la mente es el de Karasevda entre Kemal y Nihan. Uf. Esa historia de amor imposible, marcada por la tragedia y la venganza, nos regaló superíndice 3 algunos de los besos apasionados y desgarradores de la televisión superíndice 3N turca. Cada beso entre Kemal y Nihan era una declaración superíndice 3N de amor, un grito de rebeldía contra el destino y una promesa de que su amor sobreviviría a pesar de todo. Y la química entre Burak Uzuparrafoyvit y Neslihan Atagul era simplemente innegable. Cada mirada, cada roce, cada beso transmitió a una intensidad emocional que te llegaba al alma. Pensad en aquel beso bajo la lluvia torrencial, en medio de una noche oscura y tormentosa. Kemal y Nihan, refugiados en un viejo edificio abandonado, con el agua calándoles hasta los huesos y el corazón superíndice 3N latiendo a 1000 por hora. Un beso desesperado, un abrazo salvaje, una fusión superíndice 3N de cuerpos y almas en medio del caos.
Un beso que simbolizaba su lucha contra el mundo, su desafío a las convenciones sociales, su determinación superíndice 3n por estar juntos a pesar de todos los obstáculos. Un beso que nos hizo llorar a moco tendido, sintiendo su dolor, su frustración superíndice 3n y su amor incondicional. Un beso que se quedó superíndice 3 grabado en nuestra memoria para siempre. Y no podemos olvidarnos de Aik Laftan al-Lamaz con Ayat y Murad. Su relación superíndice 3n empezó superíndice 3 con malentendidos y mentiras, pero poco a poco fueron descubriendo que estaban hechos el uno para el otro. Sus besos eran juguetones, apasionados y llenos de amor. Me encantaba la forma en que se miraban, como si no existiera nadie en el mundo. Y el beso bajo la lluvia. IQ superíndice 3 Nico. Simplemente IQ superíndice 3 Nico. La lluvia cayendo a CU en taros, empapando sus ropas y despeinando sus cabellos, pero sin importarles lo ese munimo. Solo importaba el uno y el otro conectados por una fuerza invisible, atraudos como imanes. Un beso inesperado, un impulso irresistible, una explosión superíndice 3n de sentimientos a flor de piel. Un beso que nos hizo sonreír como tontos contagiados por su alegría, su espontaneidad y su amor juvenil. Un beso que nos recordó superíndice 3 la magia del primer amor, la emoción superíndice 3n de descubrir a la persona que te complementa, la felicidad de compartir un instante inolvidable. Ahora vamos a profundizar un poco en lo que hace que estos besos sean tan efectivos. En primer lugar, como ya he mencionado, es la química entre los actores. Si los actores no tienen buena química, el beso simplemente no funciona. Puede ser que la escena es tu copyright bien escrita y bien dirigida, pero si no hay esa chispa entre los actores, el beso se siente forzado y poco creíble. La química no se puede fingir, se siente. Es esa conexión superíndice 3n invisible que une a dos personas, esa energía que fluye entre ellas, esa atracción superíndice 3n que se transmite a través copyright S de la pantalla. Cuando los actores tienen química, el beso se vuelve real, autocopyrightico, y nos hace creer en la historia de amor que estamos viendo. En segundo lugar, la música juega un papel fundamental. La música adecuada puede elevar un beso normal a un nivel superior. Una melodía romántica y emotiva puede intensificar las emociones de los personajes y transmitir al espectador la pasión superíndice 3n y el amor que sienten el uno por el otro. La música es el alma de la escena, el hilo conductor que nos lleva de la mano a través copyright S de las emociones. Una buena banda sonora puede hacer que un beso sea ese conmovedor, ese inolvidable, ese especial. En tercer lugar, la dirección superíndice 3n de la escena también copyright N es muy importante. El director debe saber CU superíndice 3 encuadrar la escena, CU superíndice 3 utilizar la iluminación superíndice 3n y CU superíndice 3 dirigir a los actores para crear un momento mágico. Un buen director sabe CU superíndice 3 crear tensión superíndice 3n, CU superíndice 3 mantener al espectador al borde de su asiento y CU superíndice 3 hacer que el beso sea lo ese impactante posible. La dirección superíndice 3n es el arte de contar una historia a través copyright S de genes, de crear una atmósfera superíndice 3 esfera, de transmitir emociones. Un buen director puede transformar un simple beso en una obra de arte. Y por último, pero no menos importante, es el guión. El guión debe estar bien escrito y debe crear una historia de amor creíble y emocionante. Los personajes deben ser complejos y realistas, y sus motivaciones deben ser claras. Si el guión es su superíndice 3 lido, el beso serú, es significativo. Un buen guión es la base de todo, el cimiento sobre el que se construye la historia de amor. Si el guión es du copyright bill, el beso se sentir un vacuo sin sentido, y no lograr conectar con el espectador. Ahora podríamos estar hablando de besos turcos durante horas, porque la verdad es que hay muchísimos ejemplos que merecen ser mencionados. Pensemos en Senkalkap con Eda y Serkan, donde la tensión superíndice 3n entre ellos era casi palpable en cada escena. Sus besos, a veces tiernos, a veces apasionados, siempre estaban cargados de una electricidad que te hace vibrar. O en Muzice Doctor, donde el amor puro e inocente de Ali Befapornaz nos regala superíndice 3 momentos de gran ternura y emoción superíndice 3n, con besos llenos de dulzura y respeto. Erkay con Miran y Reyyan nos mostró superíndice 3 un amor marcado por la venganza y el perdu superíndice 3n, donde cada beso era una forma de sanar heridas y reconstruir una relación superíndice 3n llena de dolor.
Cada serie tiene su propio estilo, su propia Atmu superíndice 3 esfera, y sus propios besos característicos. Pero para no extenderme demasiado, quiero pasar a hablar de algunos de los elementos que diferencian los besos turcos de los besos en otras producciones. Una de las principales diferencias es la sutileza. En las series turcas a menudo se sugiere mu-s de lo que se muestra. Los besos suelen ser mu-s cortos y menos explícitos que en las series occidentales, pero esto no significa que sean menos apasionados o menos emocionantes. De hecho, a veces la falta de explicitud puede hacer que el beso sea un mu-s impactante. La imaginación superíndice 3n es poderosa, y las series turcas saben jugar con ella. Al no mostrarlo todo, dejan espacio para que el espectador complete la escena con su propia fantasía, lo que puede resultar a un mu-s estimulante. Otra diferencia es el contexto cultural. En Turquía las muestras de afecto públicas son menos comunes que en Occidente. Por lo tanto, los besos en las series turcas a menudo se reservan para momentos especiales y significativos. Esto hace que cada beso sea un mu-s valioso y significativo. El beso se convierte en un símbolo de intimidad, de confianza, de entrega. Es un acto que se reserva para la persona amada, y que se celebra como un momento único e irrepetible. Y por último, es el elemento de la inocencia. En muchas series turcas, los personajes son superíndice 3 venes e inexpertos en el amor. Sus besos suelen ser torpes, tímidos y llenos de vulnerabilidad. Esto hace que el espectador se identifique a un mu-s con los personajes y se emocione a un mu-s con su historia de amor. Esa inocencia, esa falta de experiencia, es lo que hace que los besos sean tan conmovedores. Vemos a los personajes descubriendo el amor por primera vez, experimentando emociones nuevas y desconocidas, y nos sentimos identificados con su torpeza y su vulnerabilidad. Asuke ya lo sabe copyright is, los besos turcos son mucho mu-s que simples besos. Son la culminación superíndice 3n de una historia de amor, la expresión superíndice 3n de una pasión superíndice 3n desbordante y un reflejo de la cultura y las tradiciones turcas. Son besos que derriten el alma y que nos dejan suspirando frente a la pantalla. Y por eso los amamos tanto. Son una ventana a un mundo de emociones intensas, de pasiones desatadas, de amores imposibles. Son un escape de la realidad, una forma de menos de creer en la magia del amor. Y por eso seguimos viendo series turcas, esperando el superíndice 3 beso, la superíndice 3 escena y superíndice 3 nika, el superíndice 3 momento que nos robe el corazón superíndice 3n. Bueno, mis queridos seriófilos, hemos llegado al final de este vídeo dedicado a los besos turcos. Hemos explorado algunas de las escenas mu-s y superíndice 3 nikas. Hemos analizado los elementos que hacen que estos besos sean tan especiales y adictivos y hemos hablado de las diferencias entre los besos turcos y los besos en otras producciones. Espero que hayáis disfrutado de este recorrido tanto como yo. Quiero agradeceros de corazón superíndice 3n por haber visto este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya dejado con ganas de ver mu-s series turcas. Y recuerda, el mundo de las series turcas es vasto y diverso con historias para todos los gustos. Asuke, no te quedes solo con las que ya conoces, explora, descubre y du copyright jate sorprender por la magia de la televisión superíndice 3n turca. Ahora me encantará saber les son vuestros besos turcos favoritos. ¿Hay alguna escena que os haya marcado especialmente? Dejadme vuestros comentarios abajo y compartid vuestras opiniones. Quiero saber copyright os hace suspirar, copyright os emociona, copyright os roba el corazón superíndice 3n. Y también copyright n si conoces alguna serie que crees que debería mencionar en superíndice 3 vídeos, du copyright jame tu recomendación superíndice 3n. Y antes de despedirme quiero recordaros que si os ha gustado este vídeo, le deis un me gusta, lo compartís con vuestros amigos y os suscribís al canal si aún no lo habu copyright is hecho. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos a todos. Y que el amor turco os acompañe.